Bien, muy buenos días. Reunidos en sesión virtual hoy, 19 de febrero de 2024 a las 9 de la mañana, damos inicio a la ceremonia de sustentación para optar el título profesional de licenciada en arte. En esta ceremonia estamos reunidos el autor de la tesis, la bachiller Andrea Karina Piñeiro del Águila, y el jurado integrado por los docentes, doctor Elton Alfredo Luis Vázquez, presidente, doctora Nanda Leonardini Erane, asesora, Magíster María Eugenia Ilia Miranda y el licenciado Pedro Pablo Alaiza Tijero, miembros informantes. Iniciamos la sustentación de la tesis titulada Representación del Boom Cauchero en la Amazonía peruana en la pintura del artista Muroy Bora Rubio Churay. La bachiller Andrea Karina Piñeiro del Águila tiene 20 minutos para sustentar su tesis para adoptar el título profesional de licenciado. Bien, muchas gracias. Voy a proyectar el PPT. Un momentito, por favor. ¿Me pueden confirmar si lo pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, correcto. Sí, ya. Muchas gracias. Buenos días. Primero saludar a los profesores integrantes de la mesa, la profesora María Eugenia Illa, el profesor Pedro Pablo Laiza, el profesor Elton Honores, y un especial saludo para la profesora Nanda Leonardini, mi asesora de tesis. Bien, la presente tesis tiene por título Representación del Boom Cauchero en la Amazonía peruana en la pintura del artista Muroy Bora Rubio Churay. Justificación. El interés de esta tesis reside en la necesidad de contribuir al mundo amazónico con una investigación sobre pintura amazónica, donde existe un vacío significativo, en especial sobre pintura indígena que plasma sucesos que han impactado en su identidad cultural. Problema. ¿De qué manera se representa el boom cauchero en la Amazonía peruana en las pinturas de Bruce Rubio Churay realizadas entre los años 2010 y 2013? El objetivo. Como objetivo general tenemos estudiar de qué manera se representa el boom cauchero en la Amazonía peruana en las pinturas de Bruce Rubio Churay realizadas entre los años 2010 y 2013. Como objetivos específicos tenemos determinar de qué manera el boom cauchero en la Amazonía peruana afectó la identidad cultural de los pueblos Huitoto y Bora, expresadas en el contexto artístico-cultural de la pintura amazónica contemporánea. El segundo objetivo específico es valorar desde una perspectiva histórico-artística. Disculpa, Andrea, las imágenes no están avanzando, por favor. A ver, un momentito. Voy a compartir de nuevo. Parece que hay un problema porque Imagen Institucional está levantando su mano. A ver, ustedes me avisan si está compartiendo ahorita. ¿Se puede ver que pasan las diapositivas? Sí, estás en el objetivo. Perdón, doctor Honores, Imagen Institucional está levantando la mano. ¿Podría darle usted la palabra? Sí, claro, pero en todo caso, Andrea, ¿puedes ir avanzando las diapositivas solamente para ver si es que estas avanzan? Sí, estoy avanzándoles ahorita. Ahorita está en justificación. Hoy vemos objetivo. ¿Puedes avanzar a la siguiente? No, sí estoy avanzando. Lo que pasa es que debe ser un problema de la red. Porque sí estoy avanzando. ¿Puedes ponerle pantalla completa? Por favor, de repente ahí puede avanzar. Estoy en pantalla completa, doctor Elton. Ah, ok. Sí. Un poco complicado. Ahorita no sé estoy si en pantalla completa. Imagen tiene alguna solución para resolver este problema técnico, por favor. Andrea, en todo caso, ¿puedes salir por un momento del Meet y volver a ingresar? Porque a veces también esa es una manera de solucionar. Claro, me desconecto y vuelvo a ingresar, listo. Exacto, gracias.
Muchas gracias. Bien. Buenos días a los profesores presentes en la mesa, María Eugenia Illa, el profesor Pedro Pablo Elaiza, el profesor Elton Honores y la profesora Nanda Leonardini. La presente tesis tiene por título Representación del boom cauchero en la Amazonía peruana en la pintura del artista Murui Bora Rubio Churay. Justificación. El interés de esta tesis reside en la necesidad de contribuir al mundo académico con una investigación sobre pintura amazónica, donde existe un vacío significativo, en especial sobre pintura indígena que plasma sucesos que han impactado en su identidad cultural. Problema. ¿De qué manera se representa el boom cauchero en la Amazonía peruana en las pinturas de Bruce Rubio Churay realizadas entre los años 2010 y 2013? Como objetivo general tenemos estudiar de qué manera se representa el boom cauchero en la Amazonía peruana en las pinturas de Rubio Churay realizadas entre los años 2010 y 2013. Como objetivos específicos tenemos determinar de qué manera el boom cauchero en la Amazonía peruana afectó la identidad cultural de los pueblos Huitoto y Bora, expresado en el contexto artístico-cultural de la pintura amazónica contemporánea. El segundo objetivo específico es valorar desde una perspectiva histórico-artística la pintura de Bruce Rubio Churay. Nuestra hipótesis. La época del caucho es representada en la obra de Rubio como un ejercicio de memoria histórica del pueblo Huitoto Bora, lo cual configura una manera de afirmación de su identidad cultural. Bien, la presente tesis está dividida en 3 capítulos. El primero, por título, tiene El boom cauchero en la Amazonía peruana. Como acápites, la época del caucho. El segundo acápite, la Peruvian Amazon Company y el escándalo del Putumayo. Y el tercero, la guerra con Colombia y el traslado de indígenas al Ampillaco. El segundo capítulo tiene por título La gente del centro, los Bora, los Huitoto y los Ocaí. Como subtítulos, características identitarias, comunidades nativas en el Ampillacu, Yaguas Yacu y otros afluentes del Amazonas en el siglo XX. Y el tercero, la escuela de la Yanchama. El último capítulo tiene por título Bruce Rubio Churay, que se divide en primeros años, incursión en el circuito artístico limeño internacional y pinturas sobre la época del caucho. Bien, con respecto al primer capítulo, el boom cauchero en la Amazonía peruana, en este capítulo nos hemos apoyado en la investigación de científicos sociales como Alberto Chirif, Jorge Gaché, Pilar García Jordán, Juan Carlos Lacerna, Nancy Ochoa, Pineda Camacho, entre otros. Aquí realizamos un análisis sucinto de la serie de sucesos que engloban el boom cauchero en la zona del Putumayo. Revisamos asimismo el proceso global de industrialización y expansión capitalista que generó una amplia demanda de materia prima para el sector automotriz. Este proceso vino acompañado de un soporte ideológico positivista, el cual sería utilizado por los caucheros para justificar su accionar contra la población nativa. Aquí quiero permitirme citar a Edward Popping, el explorador alemán que recorrió las selvas de Perú y Brasil durante la primera mitad del siglo XIX, para ilustrar con claridad el pensamiento de la época. Dice así: si hubiera razones que pudieran explicar su poca capacidad de asimilar la civilización y la inferioridad de toda su raza, una de importancia decisiva sería la observación de que no es el amor a la vida libre en medio de la naturaleza lo que le hace buscar la selva, sino el vago sentimiento de que su destino lo sitúa cerca del animal. Y la mayoría de los casos, solo la cultura europea, ya por artificio, ya por fuerza, puede vencer este instinto a costa de la existencia de generaciones enteras que están destinadas a sucumbir. Esta narrativa se va a consolidar más adelante gracias a la fotografía que viajeros europeos transmitirían a través de un enfoque superficial y exótico, que terminaron por fortalecer la idea de superioridad moral y racial de la cultura occidental. Asimismo, también revisamos la trayectoria de la Peruvian Amazon Company, su dinámica interna, así como las posteriores denuncias de Benjamín Saldaña, Walter Hardenburg y Roger Casamen, que dejaron por escrito. De igual manera, revisamos el proceso de la guerra con Colombia y su posterior capitulación con la firma del Tratado de Salomón Lozano en 1922, en que el Perú terminó entregando Leticia y el trapecio amazónico. Asimismo, desarrollamos el traslado forzoso de la población indígena como resultado de los conflictos limítrofes de la zona. También ahondamos en la repercusión que estos traslados tuvieron en los pueblos indígenas, ya que provocó el desmembramiento de sus clanes y con esto la afectación de su cohesión social. El segundo capítulo tiene por título La gente del centro, los Bora, los Huitoto y los Ocaí.
En este capítulo, así como en el último, nos hemos apoyado en la investigación de diversos estudiosos que se suman a los ya anteriormente mencionados, como Luis Elvira Belaunde, María Eugenia Illa, Juliana Borea, Jean-Pierre Chaumel, Manuel Cornejo Chaparro, Liliana Cortés Garzón y María Belén Soria. En este capítulo describimos las principales características de la gente del centro, su sociedad, sus rituales y sus costumbres. Asimismo, revisamos la nueva dinámica desarrollada en la zona del Ampillaco, después del traslado forzoso que los indígenas vinieron del Putumayo. Nos referimos al patronazgo de ex gaucheros, dinámica que también estuvo basada en el intercambio asimétrico de productos manufacturados. También revisamos el impacto que tuvo el ingreso del Instituto Lingüístico de Verano en los años 50 y las políticas de inclusión del gobierno de Velasco, como la creación del CINAMOS y la incursión del turismo en los años 70. Estos dos últimos, junto con otros factores como la promoción de concursos de dibujo y pintura promovidas por ONGs y la consolidación de federaciones indígenas de la zona, así como también la labor del Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Mayor de San Marcos, crearon un ambiente fértil para el nacimiento de una pintura indígena con características particulares denominada Escuela de la Yanchama por Pablo Macera. A esto también se le suma el surgimiento de una nueva generación de curadores y promotores que apostaron por el arte indígena amazónico y generaron los espacios necesarios para difundir sus obras. En este capítulo también revisamos a los representantes de la Escuela de la Yanchama, entre los que tenemos a Víctor Churay, Santiago Yahuarcani, Renber Yahuarcani, deteniéndonos brevemente en las obras que poseen temática del boom cauchero, como es la obra Los castigos a los Bora, de Víctor Churay, que realizó durante su estadía en el Seminario de Historia Rural Andina, y la obra de Santiago Yahuarcani, El corazón de los varones del caucho, pintada específicamente para la exposición Imaginario e Imágenes de la época del caucho. Asimismo, revisamos las pinturas de Renber Yahuarcani. Sin embargo, el caso de Renber es diferente, ya que él no suele pintar temas relacionados al caucho. Sin embargo, en su pintura Cosmovisión Indígena alude específicamente, aunque no específicamente, al tema cauchero, ya que se inspira en una de las fotografías de Manuel Rodríguez Lira, tomada durante el boom cauchero, incluida en la defensa de los caucheros, ¿no? Como pueden ver aquí en la zona derecha de la pintura. Bien, el tercer y último capítulo analiza la vida y obra del pintor Huitoto Bora Bruce Rubio Churay, en especial las pinturas de la época del caucho, realizadas entre el 2010 y el 2013. Asimismo, repasa sus primeros años en Pucarquillo, la relación con el antropólogo Jorge Gaché, sus primeras exposiciones colectivas y sus muestras individuales. La mentoría que ejerció Gaché le permitió desarrollar un pensamiento crítico que no solo cuestionaba la relación que tenía con su comunidad, el Estado con su comunidad, sino también su comunidad con las ONGs que intervienen en la zona. En cuanto a las exposiciones colectivas, resalta La soga de los muertos, Poder verde, visiones psicotropicales, imaginarios e imágenes de la época del caucho, Memorias del caucho, revelaciones del bosque humano y la última de hace algunos años, su exposición en Arco Madrid. Entre sus exposiciones individuales tenemos La selva invisible, que se presentó en Lima y en París, Tránsitos de Pucarquillo a París, ida y vuelta, con motivo de su viaje por haber ganado el segundo premio del 14º concurso franco-peruano Pasaporte para un artista. El repertorio de Bruce, la totalidad de la obra de Bruce gira en torno a las raíces indígenas, a los mitos, a la cosmovisión de sus pueblos, a sus prácticas culturales y costumbres, y también a las historias del pasado en común que tienen los pueblos Bora y Huitoto, como es la época del caucho. Entre estas pinturas de la época del caucho hemos seleccionado 5 que se desarrollan en el 2010, que se realizan entre el 2010 y el 2013. A continuación vamos a ver la primera obra analizada. Tiene por título La explotación del caucho en Pucarquillo. Esta pieza relata el asimétrico proceso de intercambio entre indígenas y caucheros en la zona de Pucarquillo, una vez ya terminado el proceso de traslado del Putumayo de los indígenas, y había una nueva dinámica ahora con fundos, ¿no? Y los dueños eran los ex capataces de Julio C. Arana. Aquí podemos observar claramente cómo es la dinámica del intercambio, ¿no? Los rollos de chorizo que iban a ser intercambiados por productos manufacturados como bandejas,
fardos de tela, escopetas, machetes, cosas necesarias para sus actividades. La segunda pintura que hemos analizado es Ejecución de Huitotos por Caucheros. En esta pintura, Bruce Rubio narra el asesinato de huitotos por caucheros en una de las tantas matanzas habidas en la época. En la composición se observa un total de 10 hombres, 2 caucheros que podemos reconocer con facilidad, ya que son los que llevan la indumentaria occidental, y además tenemos una divinidad nativa que a modo de rompimiento de gloria se observa en la parte superior, ¿no? Que se llama Yusi Ñamuy, que simboliza el trueno, la candela, la venganza, la guerra. En la tradición huitoto, la corona de plumas es utilizada por chamanes y curacas y simboliza la sabiduría y la magia de la naturaleza y es usado para demostrar autoridad, conocimiento. En esta obra, Bruce plasma la resistencia cultural de los huitotos frente a la incursión cauchera, ¿no? Representada en el uso de instrumentos que tienen a la mano, por ejemplo, los caucheros en la parte izquierda, perdón, los indígenas en la parte izquierda, que son el ampiri, la garada, que es este palo ceremonial que se usa en rituales. En ese sentido, el imaginario colectivo huitoto le dio al pueblo la fuerza para resistir la incursión cauchera que los amenazaba con el exterminio. La tercera obra revisada es La resistencia cultural y la explotación del caucho. Esta composición, si bien es compleja, está estructurada en 2 escenas vinculadas. La primera alude a los castigos físicos ejercidos contra los nativos por parte de los caucheros, que como podemos ver en la parte izquierda, están siendo azotados en el cepo y también están siendo a punto de quemarlos vivos, ¿no? Y en la parte superior derecha observamos a los caucheros regresando, a los indígenas regresando de la recolección con sus fardos, sus chorizos de caucho. Para reconocer la segunda escena es necesario un conocimiento previo sobre la cultura del centro, porque implica reconocer algunos productos comestibles característicos de la zona, así como instrumentos musicales e instrumentos y símbolos culturales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte central, si pueden divisar, se encuentra un personaje que se configura a base de símbolos que son de los pueblos indígenas que reconocen como propios y forman parte de su identidad, ¿no? Este ser mítico, por ejemplo, su cuerpo está compuesto, la cabeza está compuesta por la bolsa donde llevan la coca, este es el pilón también para el chancado, aquí tenemos el manguaré, ¿no? En esta zona, en la zona inferior, en el tronco es una vasija, tenemos la maroma también, que es un instrumento que usan para el baile como una especie de brazos, y aquí están llevando el sachacuy, ¿no? El sachacuy en su mitayo. Este ser se dirige hacia una entidad abstracta que es la humanidad, en la que un mapamundi le salen brazos y piernas, lo que le va a ofrecer caguana, mambé, casabe, ¿no? Sal de monte, que son importantes en la vida social y ritual de los pueblos del Putumayo. La cuarta pintura se titula Con sangre se construyó el Hotel Palace, realizada en el 2013, y en esta pintura el artista enfrenta las 2 caras del boom cauchero. La explotación y tortura de los huitoto y los bora y los ocaína por un lado, y la bonanza y el lujo de la época material en la construcción de ostentosos edificios construidos con la explotación, con producto de la explotación del caucho, ¿no? Parte del imaginario referido a la época del caucho es el recuerdo de la opulencia de la ciudad de Iquitos, de quienes se beneficiaron con el caucho, ¿no? Que están alejados de la injusticia y el dolor de quienes sufrieron este aniquilamiento físico y cultural de la realidad social de los pueblos indígenas, ¿no? En ese sentido, con esta pintura, Rubio desenmascara los testimonios de bonanza económica de la ciudad, vinculándolas a la cruda realidad de la tortura y la muerte. En la última pintura revisada, La masacre del caucho, como su nombre lo indica, plasma los abusos y las vejaciones, los distintos tipos de violencia que eran ejercidas hacia los indígenas por parte de los caucheros, que se logran identificar claramente por los trajes occidentales y los sombreros y el armamento que utilizaban, ¿no? Las razones existentes detrás de tamaño genocidio son complejas, ¿no? Tienen que ver con la codicia de los caucheros, que es una de las principales, pero también resulta determinante la narrativa que los caucheros tenían de los indígenas, como hemos visto en la primera cita que he realizado en el primer capítulo. A continuación voy a pasar a leer las conclusiones. Número 1. La historia del arte como disciplina occidental representa dificultades al momento de abordar
fenómenos estéticos y culturales producidos por sociedades ajenas al concepto de arte, tal como se asume en los espacios más conservadores de la academia, por lo que es necesario adoptar una mirada más amplia que involucre otras disciplinas como la antropología, etnografía, psicología comunitaria, entre otras ciencias. Número 2. Los pueblos indígenas de la Amazonía se han visto afectados física, social y culturalmente por el accionar de los caucheros en sus tierras y por la pasividad del Estado peruano, que ante fehacientes pruebas de etnocidio optó por no realizar las acciones correspondientes. Esta situación se puede extrapolar a los actuales conflictos territoriales que se desarrollan en la zona, donde el Estado, al ignorar los derechos colectivos de los pueblos originarios, puede mantener sus ganancias, además de perpetuar la discriminación y el racismo estructural que estos últimos sufren. 3. La gente del centro, boras, huitotos o caínas, que fue desplazada de su territorio original durante los traslados forzosos a consecuencia del boom cauchero y la guerra con Colombia, se asentó a las orillas del río Ampillacu, y en este nuevo espacio comenzó a desarrollar una importante labor artística bautizada como Escuela de la Yanchama por Pablo Macera. 4. La Escuela de la Yanchama la conforman pintores indígenas de la selva de la zona de Pocarquillo y Pebas, entre los que destacan Víctor Roque Churay, Santiago Yahuarcani, Renber Yahuarcani y Bruce Rubio Churay. Si bien las manifestaciones artísticas de sus pueblos se caracterizaban por la pintura corporal, la talla en madera y la elaboración de máscaras rituales, el apropiarse de las herramientas artísticas occidentales les ha permitido expresarse en la pintura sobre un soporte bidimensional, en la cual han desarrollado una pintura figurativa repleta de mensajes que pueden transitar en lo histórico, paisajístico o mágico religioso. De esta manera ingresan al lenguaje occidental y por ende al mercado artístico. 5. Las características de estas nuevas formas estéticas tienen diversas causas, entre ellas la apertura de un mercado turístico en la zona del Ampillacu y la consecuente demanda de souvenirs por parte de los turistas, así como las políticas estatales que promovieron la realización de una serie de concursos de pinturas entre las comunidades campesinas y nativas del Perú. La incursión de las ONGs y la construcción de escuelas en las comunidades también ha fomentado la adaptación y apropiación de nuevos lenguajes visuales. 6. La confluencia de diversos proyectos expositivos fomentados por curadores interesados en el arte amazónico genera un espacio fértil para la exhibición de pinturas de artistas nativos. La narrativa predominante en estos pintores es la cosmovisión de sus pueblos. Este universo cargado de simbología ancestral seduce al público citadino, además de abrirle las puertas de las galerías privadas de Lima. Dicha incursión al círculo oficial artístico promueve el intercambio internacional de los artistas y les permite vender sus obras con mayor facilidad. 7. Como descendiente de los sobrevivientes del genocidio cauchero, Bruce Rubio ha asumido el relato de estos acontecimientos a través de pinturas, en las cuales narra pictóricamente la historia de los abusos y los crímenes cometidos contra sus antepasados. 8. Estas pinturas son un ejercicio de memoria colectiva y resistencia cultural de los pueblos huitoto, bora y ocaína, quienes, pese a las transformaciones sociales que han sufrido durante el boom cauchero, conservan su cultura en la práctica cotidiana de sus costumbres. 9. El pintor, a través de su quehacer pictórico, además de plasmar la historia del boom cauchero, reflexiona sobre la violencia de este periodo, razón por la cual se detienen castigos y ejecuciones. Asimismo, resalta el rol que ocupa la cosmovisión bora y huitoto en el imaginario colectivo y cómo a través de símbolos como el ampiri, el mambé, la garada, el manguaré, la corona de plumas, resistieron culturalmente. 10. Rubio también expone la doble moral del Estado peruano y las élites económicas beneficiadas directamente con los ingresos del caucho, aspecto visualizado en la construcción de ostentosos inmuebles en la ciudad de Iquitos. 11. En las 5 pinturas analizadas se observa un operante horror al vacío, característico de la pintura elaborada por artistas indígenas amazónicos, como también se puede observar en la obra de Yahuarcani y Víctor Churay. 12. Al hacer uso de colores cálidos por el telón de fondo, transmite la sensación al espectador que las acciones se desarrollan en un atardecer idílico. Se trata de un contraste radical con las escenas violentas que nos muestran. Bien, esas serían las conclusiones. Y sería el final de la presentación. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Andrea. Vamos a dar paso a la asesora, la doctora Nanda Leonardini, para sus comentarios. Profesora Nanda, tiene el micrófono apagado. Es que me tomó de sorpresa, profesor. Pensé que iba a hablar al final. Pero en fin. Solamente como consulta, Andrea, cuando hablas de la presencia del turismo dentro del mundo amazónico por obvias razones, ¿no? Eso hasta qué punto y también dice que ha modificado, pero ha modificado la forma de presentar ellos sus objetos para la venta, en lo cual hoy en día también podemos ver la pintura que está tan de fama en estos momentos. Pero en el actuar diario, ¿qué tanto ha entrado el mundo occidental dentro de estas propias minorías? Porque en la actualidad lo que estamos viviendo nosotros es una globalización enorme, pero por otra parte estamos viviendo que dentro de cada región o país, como lo queramos llamar, las minorías de cada país están sacando o resucitando a veces y decir, oh, ojo, yo pertenezco al Perú, pero ojo, soy chipivo, soy mora, soy esto. Entonces, dentro de todo esto, ¿cómo ves tú esta presencia, por denominarla de alguna manera occidental, dentro del mundo amazónico y en el caso especial de Bruce? Sí, profesora, gracias. Sí, el tema del turismo, en realidad, para la pintura de la Escuela de la Yanchama y en específico de Bruce, es un condicionante para que exista. Digamos que ha sido la incursión del turismo en los años 70 en la zona de Pucarquillo, que estamos más o menos hablando de unas 7, 8 horas surcando, ¿no? Para llegar a la ciudad más cercana. Ha sido un condicionante para que aparezca, ¿no? Porque cuando llegan los turistas a la zona, si bien la producción artística de los pueblos indígenas de Boras, Huitotos o Caínas no iba por el lado del soporte bidimensional, ellos comienzan a utilizar estas herramientas, digamos ya un poco más occidentales, para poder vender sus souvenirs a los artistas, a los turistas, ¿no? Entonces, el turismo es uno de los factores que va a contribuir a la generación de esta escuela, y claramente ya más adelante, cuando ya Bruce comienza a dejar a pintar y a introducirse en la pintura ya de una forma más minuciosa, ¿no? La dinámica de la oferta y la demanda influye, claro que sí, en sus pinturas, como en todas las pinturas de los artistas que participan dentro del circuito oficial del arte. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un factor sumamente importante para el desarrollo de la pintura de Bruce, el que en su zona haya habido esta importante presencia del turismo, ¿no? Y sí, también es verdad que en los últimos años hay una reivindicación de las comunidades nativas y de los pueblos originarios con respecto a su identidad cultural, que también responde a muchos factores y a las políticas públicas que también se están desarrollando de un nivel internacional, que vino desde el convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces todo esto genera que se autoidentifiquen primero como chipivos, como boras, y segundo como peruanos, ¿no? Lo cual también genera una revalorización, y creo que eso también está vinculado a la apertura del mercado oficial artístico, a las pinturas elaboradas por estos artistas, ¿no? Porque provienen de un espacio distinto al urbano. Porque ya no se puede, pues, hablar de culturas que permanecen intactas y que no han tenido contacto con el mundo occidental. Eso no es el caso en él, ¿no? En Bruce. Gracias, Andrea. Bien, muchas gracias, doctora Nanda. Vamos a continuar ahora con los comentarios de los informantes. Es el turno de la magíster María Eugenia.
Muchas gracias. Un saludo a todos, todas. Andrea, felicitaciones por el trabajo. Quiero aprovechar para hacerte dos preguntas que creo que nos van a poder dar muchas más luces de lo que estás trabajando, ¿no? Una de ellas es, tú has hablado de la escuela de Ayanchama, la has repetido bastante claramente. Quería saber en qué lugar sitúas a Bruce Rubio dentro de este, digamos, este colectivo, ¿no? Teniendo en cuenta de que todos esos artistas, Rito Churay, Rami Yahuacani, Santiago, Yahuarcani, tienen también eh, un trabajo y una memoria compartida y han generado una visualidad, ¿no? Algunos de ellos previa al trabajo de Bruce. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con lo que has hablado al final, es respecto a la autoidentificación, ¿no? Hemos escuchado Morui y Butoto y quería saber si nos puedes comentar un poco más en qué consiste este uso de términos respecto a la misma percepción que tiene el artista de su identidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora María Eugenia. Sobre la primera pregunta, es muy interesante porque, bueno, debido a que la sustentación es tan corta, yo siempre quería utilizar varias citas, ya que estamos hablando de la pintura de un artista que es contemporáneo, de hecho, un poquito mayor que yo nomás. Entonces he tenido varias conversaciones con él. Sí, como usted menciona, en la escuela de la Yanchama es un término que fue acuñado por Pablo Macera con respecto a una exposición de Rember Yahuarcani en el 2004, la exposición se llamaba Lágrimas de Piripiri, seguramente usted lo conoce, en la exposición del Banco de la Nación, ¿no? Y él menciona a Víctor Churay Roque como uno de los pioneros, entonces sí entraría, porque en el espacio físico que estamos hablando de estos 4 pintores, ellos se ubican, pues, algunos en Pebas y algunos en la comunidad de Pucarquillo, ¿no? Como es Víctor Churay y Bruce Rubio, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un espacio físico delimitado de estos 4 pintores que integrarían esta escuela, ¿no? Con respecto a la consulta en qué lugar se está situando Bruce Rubio, me parece interesante la comparación porque, bueno, si bien el primer pintor, Víctor Churay, falleció a temprana edad, por lo tanto, digamos que no pudo tener esa relación cercana con Bruce, porque cuando yo le pregunté sobre la influencia que tuvo su tío, él me explicaba que él era muy chico, ¿no? Cuando falleció, además, la dinámica de Víctor ya era, pues, estar en Lima. Pero sí, obviamente, en la zona de Pucarquillo, Víctor Churay es sumamente conocido, entonces sí tuvo, pues, conocía todo el trabajo de su tío, ¿no? Con respecto a los otros 2 pintores, Santiago también es ya mayor, y él también realiza tipos de pintura. Los 4 están basados en realidad en su cosmovisión, muy cercanos a sus pueblos originarios, ¿no? Toda su temática, todo su repertorio está vinculado a sus prácticas culturales, ¿no? Es una suerte de reivindicación de sus memorias colectivas también. Sin embargo, es Bruce, el de los 4, el que más incide en el tema del caucho, porque recordando una cita que él me comentó, no lo voy a citar literalmente, pero más o menos la idea, él decía, ¿no? Yo no solamente puedo hacer activismo por mi pueblo desde la política, sino también desde mi arte. Y esa es una de las razones por la que más me interesó este pintor para realizar mi tesis, porque yo veo un compromiso con su pueblo, con su identidad cultural a través de su pintura, ¿no? Él trata de visibilizar una especie de una parte de la historia que está siendo olvidada, porque recordemos que esto se ha transmitido a través de relatos orales, ¿no? No hay, digamos, además del trabajo de los académicos que se han dedicado a plasmarlo en sus libros. Entonces yo lo situaría dentro de la escuela de la Yanchama, en el lado más, digamos, de activismo político, social, de reivindicación de sus pueblos originarios. Y lo comparo mucho con Rember, porque Rember ya está experimentando otro tipo de lenguaje visual en el que no se relaciona tanto con estas memorias, digamos, de esta época, ¿no? Sino más con una experimentación del lenguaje, ¿no? Abandona un poco también Rember el horror al vacío, ya su composición también es más
pulida, ¿no? Es más limpia, centra los personajes, utiliza no toda la narración, sino espacios de los mitos, solamente momentos de los mitos, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el espacio donde yo ubicaría a Bruce. Sobre la segunda pregunta sobre la autoidentificación, sí, probablemente se hayan preguntado por qué el término Murui y Huitoto, ¿no? Los Murui y los Muinanes son, digamos, clanes pertenecen los dos a los Huitoto y en su lugar de origen de residencia, que era la zona interfluvial entre el Caquetá y el Putumayo, ahora tierra colombiana, había una división de clanes en los que los Murui se encontraban al lado occidental del río y los Muinanes se encontraban en la zona oriental, ¿no? Es una división simplemente geográfica, ¿no? Igual tenían la misma lengua, igual tenían las mismas costumbres y formaban parte de la misma dinámica, sino que hay una reivindicación del clan por parte de Bruce Rubio, al igual que, por ejemplo, Santiago y Rember Yahuarcani se consideran del clan Aimenu, ¿no? Que es la garza en idioma Huitoto. Eso sería, profesora María Eugenia, no sé si le he respondido bien. Muy bien. Correcto. Entonces, cierra esta parte, licenciado Pedro Pablo Olaiz. Bueno, en primer lugar, André, te felicito por el trabajo, muy bien documentado, un relato muy coherente, muy consistente de lo que pasó, pero no solamente lo que pasó con el caucho, sino un poco toda la descripción de los grupos, diferentes grupos y diferentes miradas, ¿no? El caucho fue todo un fenómeno evidentemente traumático, de unas consideraciones simbólicas enormes, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen, por cierto, dando vueltas. Yo tenía dos con relación a la plástica misma, ¿no? Tenía una primera pregunta que sí la tengo presente, que es la siguiente: el rol mismo del artista, de todos estos pintores de la Yanchama, del grupo de los Yahuarcani, Bruce Rubio y compañía, y muchos otros, ¿no? Del ámbito amazónico, que han, entre comillas, destacado, salido, internacionalizado. Su rol en la comunidad al regreso a estas, ¿cuál es? ¿No? Porque creo que ahí hay un tema que no lo logro entender. Así, la historia de Bruce Rubio, muy comprometido con su grupo, muy comprometido con la historia del caucho. ¿De qué manera, si bien es cierto, señalas que él reivindica, ¿no?, todo lo que pasó con ellos y por esa vía de memoria trata de rescatar un poco la identidad étnica, ¿no?, o comunal o grupal, ¿no?, como se llame. ¿Cómo es recibido esta persona en la comunidad a su retorno? Y otra pregunta que tenía también, que ya la has respondido en parte cuando hablabas del horror al vacío, también tiene que ver, desde mi punto de vista, pero corrígeme si no estoy en lo correcto, es que la convención de la plástica de dos dimensiones de la pintura, por ponerlo en términos sencillos, no es suficiente para narrar acontecimientos, eventos, situaciones, historias y mitos. Y entonces ese horror vacío no es sino una necesidad de decirlo todo en un solo momento, ¿no? Como un gran acto, ¿no? Entonces, pero ya lo has contado con relación a Rember de Yahuarcani, que va aislando, ¿no?, partes de los mitos, partes de las historias, y las va, digamos, separando, ¿no?, como una iconografía tradicional que se va separando unos temas de otros, ¿no? Pues son dos comentarios, preguntas, digamos, que tengo, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor Pedro Pablo. Con respecto a la primera pregunta sobre el rol del artista, por ejemplo, de cómo consideran a Bruce en su comunidad, pues es un referente, ¿no? Y además que hay toda una dinámica, porque no solamente nosotros como historiadores de arte lo abordamos por su trabajo pictórico,
sino también, por ejemplo, antropólogos, científicos sociales, lo ven como un punto de que le puede hacer introducirse a ese mundo, ¿no? Él incluso ha participado en diversos documentales, uno de los cuales es el de Wilton Martínez, específicamente sobre la época del caucho en el 2017, si no me equivoco, fue todo un proyecto que desarrolló Wilton junto con otros pintores y activistas de la zona, e incluso tuvo una exposición, ¿no? Entonces, sí se le considera dentro de la comunidad como un referente, ¿no? Porque también estamos hablando de un artista que ha viajado a países como París, ha estado en Estados Unidos, ¿no? Perdón, Francia, Estados Unidos, ha estado en diversos escenarios internacionales, es reconocido. También aquí en el circuito limeño, o sea, es bien considerado dentro de su comunidad, es un referente como alguien que aporta y además, sobre todo en el caso de Bruce, también por el activismo que él realiza a través de sus pinturas, ¿no? Como les mencionaba, Bruce tiene un pensamiento muy cuestionador hacia la labor que realiza el mismo Estado con la comunidad y también las ONGs y las intervenciones, ¿no? Él ha cuestionado y lleva la voz de la comunidad, ¿no? En el tema del horror al vacío, yo considero que como las pinturas de estos artistas, ¿no? Sin contar a la última etapa de Rembrandt, tiene una vocación explicativa, narrativa, ¿no? Digamos, no intenta plasmar una sensación como mucho de pinturas occidentales, sino intenta contar toda una historia larga, compleja, con diversos personajes, diversos episodios, incluso mezclándolo, ¿no? Porque si vemos en las pinturas de Bruce, las últimas, sobre la época del caucho, cuando intenta poner dos realidades enfrentadas, por ejemplo, en la de el Hotel Palace, ¿no? Y con sangre se construyó el Hotel Palace, y la otra que es la resistencia del caucho, son dos escenas que él quiere introducir para contar una historia, ¿no? En este caso sería de cómo la resistencia de seguir practicando su cultura o los símbolos o todas las tradiciones que tuvieron significaron pues que ellos no se dejen exterminar, ¿no? Culturalmente también hablando, ¿no? Podrían haber sido pues aculturados, ¿no? Entonces sí siento que tiene que ver con lo que usted menciona, que es la necesidad de explicar, de narrar, de contar diferentes episodios de una situación compleja, ¿no? Eso sería por ahora. Muy bien, gracias, Andrea. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo algunas observaciones y algunos comentarios, cuestiones formales y cuestiones también de fondo, ¿no? Creo que la tesis a nivel formal, sobre todo en la división de los capítulos, podría, o sea, cada capítulo iniciar al inicio de la página, ¿no? Porque está un poco desordenado. Y los capítulos debieran de tener un párrafo introductorio, ¿no? Acerca de los contenidos y cerrar un párrafo, digamos, al final del capítulo, que es un poco el estándar, digamos, de un trabajo monográfico, ¿no? Que es, digamos, la tesis, digamos, ¿no? Bueno, hay otras cuestiones ya más de fondo, digamos, ¿no? Por ejemplo, la conclusión número 1, a lo largo, digamos, del trabajo no se ha discutido, ¿no? Esta idea a la cual tú concluyes, ¿no? Respecto de que la historia del arte como disciplina occidental presenta dificultades al momento de abordar fenómenos estéticos y culturales producidos por sociedades ajenas al concepto de arte, etcétera, ¿no? Creo que las conclusiones se derivan de lo que se ha discutido a lo largo del trabajo. Y dado de que eso no se ha discutido, sugeriría, bueno, reescribirlo o eliminarlo o incluirlo en la discusión al inicio, ¿no? de la tesis, ¿no? Para que sea más coherente. Ahora, respecto a lo que tú has, digamos, presentado en el trabajo y también en tu presentación, en tu exposición, se ha hablado mucho del tema de la memoria, ¿no?
yo quisiera que tú respondieras a esta pregunta. O sea, esta memoria que se está reactivando a través de estas imágenes hechas por el artista, ¿para quién están siendo hechas? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con los elementos, entre comillas, occidentales que tú has mencionado que están presentes en la obra, digamos, del artista, ¿no? Entonces, yo quisiera que detectaras, ¿no? O describieras, caracterizaras cuáles son esos elementos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Elton. Sí, voy a tomar en consideración sus observaciones sobre la memoria y para quién está, digamos, pintando el artista. O sea, creo que el primer proceso del artista es que él está pintando para él mismo. Él está pintando como una suerte de reivindicación, de reconocimiento, de aceptación. Sucedió esto le pasó a mis ancestros, esto es parte de mi historia, y la estoy asimilando, ¿no? Creo que es un proceso también muy propio del artista, de la dinámica que él tiene también con la reafirmación de su identidad cultural, porque digamos que no es fácil aceptarse como indígena, ¿no? Pues sufres mucha discriminación, incluso en una de las entrevistas que tuve con Bruce, él comentaba sobre un episodio que tuvo en su colegio, ¿no? Y cuando lo trasladaron a Iquitos, porque él viene de una comunidad nativa que está, como les comentaba, bastante alejado de la ciudad de Iquitos. Él, por miedo, ¿no?, a ser discriminado, no quería reconocerse, pero él llega a la conclusión de que es algo que no se puede esconder y que tiene que reafirmar y que tiene que, digamos, asimilar, tiene que volver a pensar, reconstruir también su identidad, ¿no? Porque teniendo en consideración que Bruce tiene mamá, su mamá es Bora y su papá es Huitoto, y se comunicaban en castellano, él no aprendió a hablar ninguno de los idiomas muy bien. Entonces estamos hablando de una identidad híbrida que no solamente él tiene que y relacionar entre dos etnias diferentes, sino también con la sociedad occidental en este caso, ¿no? Entonces yo respondería que la primera persona para la que pinta Bruce es para él mismo. Segundo, considero también que él está reivindicando una memoria colectiva de toda una población que ha sido, como hemos visto a lo largo de la tesis, injustamente sacrificada, ¿no? Entonces creo que está pintando para la sociedad, ¿no? Está pintando, pues estas obras se presentan en centros culturales, se han presentado en el extranjero, se presentan en las galerías, no se presentan en espacios dentro de Pucarquillo, ¿no? A menos que lo vayan a ver en su taller, pero no es, digamos, lo que él está buscando, sino está realizando una afirmación con estas pinturas. Esto es lo que sucedió. Por ejemplo, un ejemplo, Colombia y Perú compartían este espacio, por lo tanto sus pueblos indígenas también fueron, digamos, pasaron por todas estas vejaciones, ¿no? Incluso hace unos años se cumplieron 100 años del boom cauchero. Y Colombia realizó una ceremonia en la que el presidente acudió a la zona de La Chorrera, que ahora es Colombia, a pedir disculpas públicas a los pueblos originarios que estuvieron involucrados con la masacre cauchera. El Perú no lo ha realizado, teniendo en cuenta que la Peruvian Amazon Company era peruana y la mayoría de los involucrados eran peruanos. Entonces, el Perú está haciendo oídos sordos, ¿no? Y muchos científicos sociales comparan la masacre del caucho, la época del boom cauchero, al conflicto armado interno, donde se necesita un proceso de perdón, de reconciliación, de reconocimiento del Estado. Entonces creo que Bruce está pintando para esa sociedad que aún no asimila o que ha sucedido esto y que merecen una reivindicación. Sí, esas son las dos preguntas, ¿cierto? Sí, bueno, la otra pregunta tenía que ver con los elementos occidentales que están presentes en la pintura, ¿no? O bueno, en la obra. Sí, sobre esa pregunta quisiera que me pueda... ¿A qué se refiere con elementos occidentales? ¿O en qué parte o sea, ¿se refiere a las herramientas? Claro, o sea, lo que pasa es de que en tu presentación mencionaste de que no podía haber pues una pintura propiamente nativa, digamos, ¿no?
más aún porque el artista ha tenido contacto, digamos, con, ¿no? Digamos, con la parte urbana, vamos a decir así, ¿no? A eso me refiero. Sí, muchas gracias, profesor, ya lo entiendo. No, yo no he mencionado que, digamos que, o sea, digo que las características de las manifestaciones artísticas de la pintura de los pueblos del centro, los Bora, los Huitoto, no tenían que ver o no tenían como formato la pintura bidimensional. Ellos más bien, como es común en los pueblos amazónicos, utilizaban pintura corporal, elaboración de máscaras. Digo que al incorporar ellos en la pintura bidimensional como la entendemos nosotros, digamos en nuestro concepto de arte académico, ellos están utilizando instrumentos occidentales para, como la técnica que utilizan también, para poder plasmar su propia cosmovisión y su imaginario, ¿no? Ahí hay un intercambio. Entonces, esto tiene un proceso, no es de la noche a la mañana en la que todos los artistas de la zona deciden coger la yanchama y comenzar a pintar, sino que se da por diversos motivos, ¿no? Entre uno de ellos es la necesidad de vender souvenirs a los turistas de la zona en la incursión del turismo, ¿no? Como mencionaba, entre otras cosas, ya también la creación de escuelas, ¿no? Se acercan a este lenguaje visual más occidental. A eso me refería, estimado profesor Honores. Ok, Andrea, muchas gracias. Bien, vamos a invitarte, por favor, a que abandones la sala por unos minutos para que el jurado delibere. ¿Ok? Ok, Ahora. listo.
Bien, muchas gracias. Reunidos en sesión virtual el día 19 de febrero de 2024 a las 9 de la mañana, el jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores doctor Elton Alfredo de Vázquez, presidente, doctora Nanda Leonardina Irane, asesora, magíster María Eugenia Illa Miranda y el licenciado Pedro Pablo Laiza Tijero, miembros informantes. Después de la exposición de la graduanda Andrea Karina Piñeiro del Águila, la lectura de sus conclusiones, este se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis, representación del grupo Uchero en la Amazonía peruana en la pintura del artista Muroy Bora Rubio Churay, con la nota 18, aprobado con mención honrosa. Después de la calificación, se comunicó a la graduanda la nota obtenida. El presidente del jurado recomienda a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el del Águila. Así que felicitaciones, ya eres licenciada en arte, Andrea. Muchas gracias, profesores, muchas gracias, profesora María Eugenia, profesor Pedro Laiza, profesor Elton Honores, y muchas gracias, profesora, por toda la asesoría, profesora Nanda, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti y felicitaciones. Gracias, profesora. Y Gracias. que esto sea el inicio de lo que debes de continuar, tu maestría. Sí, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Hasta Andrea. luego. Gracias, profesor. Profesora, nos